Entre todas las razas existentes en la Tierra Media, los elfos y los humanos eran posiblemente las dos razas más importantes y que toman un papel mayor durante los acontecimientos de toda la historia de Arda. Ambas razas eran conocidas como Eruhini o hijos de Ilúvatar, pues fueron creación de Ilúvatar para que habitaran en Arda, y por lo tanto, muchas veces se mezclaban entre ellos para formar alianzas para enfrentarse a las fuerzas del mal o simplemente convivían juntos. Y es por ello que en más de una ocasión hubo uniones amorosas entre un elfo y un mortal. Maego Banen Melonin, yo soy Julia y en este vídeo vamos a repasar todos los romances que ha habido entre los elfos y los hombres en la Tierra Media. Al contrario que los enanos y los elfos, cuya rivalidad fue profetizada por Ilúvatar por no ser hijos del mismo dios, elfos y humanos sí tenían buena relación por ser ambos hijos de Ilúvatar. Y aunque las ocasiones eran muy escasas, durante la historia hubo 3 romances de elfos y hombres que acabaron en uniones matrimoniales. El primero y posiblemente el segundo más conocido es el que ocurre entre Beren y Lúthien durante la Primera Edad. Beren era un Edain descendiente de la casa de Beor el Viejo, hijo de Barahir y Emeldir, mientras que Lúthien era una elfa, hija de Thingol, rey de Doriath, y la maya Melian. Su historia comienza el día en que Beren conoce a la princesa de los bosques de Doriath, y ambos se enamoran. El rey Thingol se opone al matrimonio de ambos, pues no consentía que su hija, perteneciente a la alta raza de los Eldar, se casara con un mortal, pero finalmente accede a dar la mano de Lúthien, a condición de que Beren fuera capaz de llevarle uno de los legendarios Silmarils creados por Fëanor, los cuales se encontraban incrustados en la corona del mismísimo Morgoth. Esto ocasiona que la maldición de Mandos caiga sobre Doriath, pues en realidad la intención de Thingol no era conceder la mano de su hija a un hombre mortal, sino provocar su muerte en semejante búsqueda, o cuanto menos, que se rindiera de aspirar el tan alto premio que para Thingol representaba a su amada hija. Beren promete que no regresará a Doriath hasta que traiga uno de los Silmarils en la mano, aun sabiendo que iniciaba una de las tareas más difíciles encargadas a un mortal, debido a que para lograr su propósito tendría que internarse en las profundidades de la fortaleza de Angband y robar de la corona misma de Morgoth uno de los Silmaril. Para ello, decide buscar la ayuda del príncipe Finrod Felagund, hermano de Galadriel e hijo de Finarfin. Finrod reconoce a Beren como hijo de Barahir y se ofrece a ayudarle, aunque se percata del peligro de tal misión. Pero los nobles de Nargothrond, del reino de Finrod, se oponen, convencidos por los hijos de Fëanor, Celegorn y Curufin, que en ese entonces residían allí, de manera que solamente 10 elfos, los únicos valientes y fieles todavía a Finrod, salieron en compañía de Finrod y Beren. En las mazmorras de Tol Ingaurhoth, Beren y Finrod son capturados mientras buscaban los Silmarils. Allí, Finrod lucha contra Sauron, pero es encarcelado y muere en una oscura mazmorra, defendiendo a Beren de los licántropos de Sauron. Beren está solo y al borde de la desesperación, pero Lúthien acude desde Doriath en su ayuda, junto a Huan, el perro lobo de Valinor, quien pese a pertenecer a Celegorn, ayuda a Lúthien por tenerle gran afecto. Derrotan al padre de los licántropos, el viejo Traugluin, y luego al mismo Sauron, que se había transformado en licántropo. Sauron, vencido, entrega a Lúthien el control de la fortaleza, antes de abandonar el cuerpo y huir como espíritu hasta su amo. Haciendo uso de su recién adquirido poder, Lúthien rompe el hechizo, que mantenía unidos los ladrillos de la fortaleza, y libera a todos los cautivos de Sauron. Beren y Lúthien deciden viajar juntos hasta la fortaleza de Angband, y para ello, Lúthien usa sus poderes élficos y cambian sus formas por las de Thuringwethil, el murciélago mensajero de Sauron, y el licántropo Draugluin. De esta manera, logran llegar a las puertas de la fortaleza infernal, que estaba vigilada por el enorme y sangriento licántropo Carcaroth, criado por el mismo Morgoth, quien Lúthien hunde en un sopor con su magia. Dentro de la fortaleza, llegan a la más profunda estancia, donde
Morgoth tenía su oscuro trono, un palacio sostenido por el horror, y en presencia de Morgoth, este les retira los disfraces. Entonces, Lúthien lo adormece, usando una vez más sus poderes, y Morgoth cae al suelo. Beren, que se había escabullido bajo el trono, aprovecha la oportunidad y usando el cuchillo Angrist que le había robado a Curufin, quita uno de los Silmarils de la corona de Morgoth, pero al intentar retirar otro, el cuchillo se rompe y uno de los pedazos hiere a Morgoth en la mejilla, provocando que se despertara. Beren y Lúthien corren para escapar, mientras todos en Angband van despertando del sueño de la melodía de Lúthien, y en las puertas de Angband son de nuevo interceptados por Carcharoth, el cual los ataca rápidamente. Lúthien, al hallarse agotada por la gran cantidad de magia que se había visto obligada a usar, se queda totalmente debilitada, y Beren le hace frente, pero el terrible lobo le arranca la mano que sostenía el Silmaril y la devora. Carcharoth huye aullando por el dolor provocado por el Silmaril en sus entrañas, y entonces Beren y Lúthien son rescatados por las águilas, que llamarían a Beren a partir de entonces como Erchamion, el manco. Tras esto, Beren y Lúthien regresan a Toria. El rey Thingol increpa a Beren por regresar sin traer el Silmaril, y Beren responde que ha cumplido, pues el Silmaril está en su mano derecha, y le muestra la mano amputada. Este acontecimiento provocó que también se le llamara Kalmos, que significa mano vacía. Thingol comprende, su ánimo se dulcifica y finalmente acepta que Beren despose a Lúthien. Al mismo tiempo, Carcharoth, enloquecido por el dolor causado por el Silmaril en su interior, causa muchas muertes y desastres, llegando incluso a internarse en Doriath a pesar de la protección de Melian, debido al poder de la joya que llevaba en su interior. Beren, sintiéndose responsable, decide darle muerte, así que junto al rey Thingol se dirigen al encuentro de Carcharoth. Sin embargo, este los ataca por sorpresa, dejando gravemente herido a Beren. En este momento, aparece nuevamente Juan, quien se enfrenta con Carcharoth y logra asesinar a la bestia, pero no logró sobrevivir a la pelea. Cuando abren a Carcharoth, encuentran que todo su interior está calcinado y ven la mano intacta de Beren sosteniendo el Silmaril. Beren muere posteriormente debido a las heridas ocasionadas por Carcharoth. Afligida, Lúthien también murió y llegó a las estancias de Mandos, donde cantó sobre su mala suerte, que nunca volvería a ver a Beren, quien como hombre mortal se había desvanecido del mundo. Así, Mandos, conmovido, devolvió la vida a ambos amantes y le concedió la mortalidad a ella. Lúthien dejó su hogar y a sus padres y fue a Osirian con su esposo, y ahí moraron por el resto de sus vidas, hasta que ambos murieron por la vejez. El segundo romance, que también ocurre durante la Primera Edad, es el de Idril, hija de Turgon, rey de Gondolin, y Tuor, hijo de Uor y primo de Túrin Turambar. Idril Celebrindal habitaba en Gondolin junto con su padre Turgon y su primo Maeglin, hijo de Eol, el elfo oscuro, y Aredel, su tía. Maeglin estaba enamorado en secreto de Idril, pero ella le despreciaba debido a su personalidad oscura, así como el hecho de que estaban estrechamente relacionados. Cuando Turgon llega a Gondolin por orden del Vala Ulmo para advertir a Turgon de la ruina de los Noldor y de la inminente caída de su reino, se enamora de Idril. Debido a que Turgon había llegado a querer a Tuor como un hijo, así como lo hizo con su padre antes, permitió a Idril y a Tuor que se casaran, dando así la segunda unión de hombres y elfos, después de Beren y Lúthien, lo que hizo que Maeglin fuera devorado por los celos y revelara a Morgoth la ubicación de Gondolin, puesto que el Señor Oscuro le prometió a Idril si le ayudaba a destruir la ciudad oculta. Idril y Tuor tuvieron un hijo, Earendil. Idril, siendo previsora, percibió el peligro que acechaba a Gondolin y animó a Tuor para que preparase un pasadizo secreto debajo de la ciudad, de manera que si la ciudad fuera atacada, los supervivientes pudiesen escapar con seguridad. Después de la caída de Gondolin, Idril y Tuor se convirtieron en líderes de los exiliados en la desembocadura del Sirion en Beleriand, donde
donde también recibieron a Elwyn, la hija de Dior y nieta de Beren y Lúthien. Cuando Tuor envejeció junto a Idril, partieron en su nave para Occidente. Se cree por los elfos y por los Dúnedain que Idril y Tuor llegaron a salvo a Valinor, sin pasar por la prohibición de los Valar, y que Tuor se convirtió en un elfo, por lo que tanto ella como su marido vivirían a partir de ese momento en las tierras imperecederas. Y la tercera y más famosa historia de amor entre elfos y hombres ocurre en la Tercera Edad, entre Aragorn y Arwen. Tras la muerte de su padre Arathorn, Aragorn fue llevado junto con su madre Gilraen a Rivendell. Elrond aceptó al joven Dúnedain como un hijo adoptivo y le dio el nombre Estel, que se traduce del Sindarin como esperanza. Allí, Aragorn vivió hasta alcanzar la edad de 20 años, sin conocer su identidad, lo cual le mantenía a salvo de Sauron, y tras regresar a Rivendell después de llevar a cabo grandes hazañas junto con los hijos de Elrond, este decidió revelarle su verdadero nombre. Le explicó que era el heredero de Isildur y le entregó el anillo de Barahir junto con los fragmentos de Narsil. Al día siguiente, a la hora del crepúsculo, Aragorn paseaba solitario por los bosques con el corazón alegre y cantaba porque tenía muchas esperanzas y porque el mundo era bello. Y de pronto, mientras aún cantaba, vio a una doncella que caminaba por un prado entre los troncos blancos de los abedules y se detuvo, maravillado, creyendo haberse extraviado en un sueño, o que le había sido concedido el don de los músicos élficos, que hacen aparecer ante los ojos de quienes escuchan las cosas que cantan. La doncella, a la que Aragorn había confundido con Lúthien, era en verdad la hija de Elrond, Arwen Undomiel, que regresaba de Lórien tras visitar a su abuela. En ese momento, ambos se enamoran, pero Elrond le prohíbe a Aragorn casarse con su hija hasta que éste cumpliera con su destino, pues su hija no desmedraría la gracia de su vida por una causa menor. Y fue entonces cuando al día siguiente Aragorn partió para cumplir con lo que Elrond le había ordenado. Viajó de aquí para allá y se enfrentó a los enemigos de los pueblos libres en múltiples ocasiones. Y fue durante uno de estos viajes que marchó a Lothlórien para descansar un tiempo, y allí se tropezó de nuevo con Arwen. Aragorn y Arwen disfrutaron de su tiempo juntos en Lórien, hasta que llegó el momento para él de volver a marcharse. Sin embargo, antes de partir, ambos se dirigieron a la cima de Kerin Amroth, donde se comprometieron, y Arwen aceptó su decisión de abandonar la inmortalidad por amor. Años más tarde, en el 3019, cuando Sauron fue finalmente destruido y Aragorn es coronado como rey de los reinos unificados de Gondor y Arnor, Elrond le da finalmente a la pareja su beneplácito, y ambos se casan en el solsticio de verano de ese mismo año. Aragorn y Arwen tuvieron una vida feliz juntos como reyes del mayor reino de los hombres. Tuvieron un hijo y varias hijas. Sin embargo, con el tiempo, Arwen tuvo que experimentar el amargo sabor de la mortalidad. Y es que en el año 120 de la Cuarta Edad, con 210 años, Aragorn acaba muriendo, y Arwen, quien ya no podía viajar a Valinor, se despide de sus hijos y abandona la Ciudad Blanca para regresar a su antiguo hogar por última vez. Llegó a Lothlórien, al antiguo reino de su abuela Galadriel, y allí vivió sola, bajo los árboles que amarilleaban, hasta que llegó el invierno y en el año 121, Arwen regresó a Kerin Amroth, donde años atrás, ella y Aragorn se comprometieron. Abrumada por la tristeza de los recuerdos del pasado, se acostó a descansar y allí abandonó su vida. Sin embargo, a lo largo de la historia de la Tierra Media, hubo más romances, los cuales no pudieron consumarse, como el de Túrin Turambar y Finduilas, la hija de Orodre. Ambos se enamoraron, pero como ella había estado comprometida a Windor en el pasado y él seguía vivo, ninguno se atrevió nunca a dar un paso adelante y revelar los sentimientos que tenían hacia el otro. Algo que resulta curioso de estas historias es que la relación siempre surgía entre un hombre mortal y una mujer elfa, y nunca al revés. Algo que llama la atención e invita a pensar si llegó alguna vez a existir un romance entre un hombre elfo y una mujer mortal. Algo que sí llega a ocurrir en una ocasión, entre Aegnor, el hermano de Galadriel, y Andreth,
una mujer de la casa de Beor. Pasaron mucho tiempo discutiendo sobre hombres y elfos y sus destinos en el mundo. Sin embargo, era tiempo de guerra y Egnor no mostró sus intenciones hacia ella lo suficientemente claras. Renuncia a la relación con ella porque no podía soportar que envejeciera y muriera ante sus ojos, y también para ahorrarle a ella esta experiencia, lo que a ella le dolió, y pensó que fue porque él era demasiado orgulloso y ella era poca cosa para él por ser una mujer mortal. Sin embargo, Aegnor fue asesinado junto con su hermano poco después, cuando Morgoth rompió el sitio al inicio de la Dagor Bragollach, en el año 455 de la Primera Edad, y Andred murió un poco más tarde. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos en el próximo vídeo. Na luego banet, pin.